buenos días. Yo soy Simón, residente de neurocirugía. Hoy nuevamente estamos en nuestra reunión de columna de los lunes y vamos a hablar pues, de un tema bastante interesante. El tutor de esta charla es el doctor Gustavo Giraldo, neurocirujano fellow en columna. Entonces vamos a empezar con este caso clínico que llega a nuestro servicio. Es una paciente de 28 años de edad, como antecedentes relevantes en un síndrome de Down e hipotiroidismo. Digamos que viene por un cuadro clínico que es calambres en el pie izquierdo, o mejor dicho, en todo el miembro inferior izquierdo. Cuando llega a nuestra consulta, básicamente tiene un cuadro, alrededor de 6 meses de evolución, algunos familiares dicen que hasta de 2 años, que consiste en calambres intermitentes del miembro inferior izquierdo. Dicen que los calambres son inmotivados, recurrentes, tienen una duración variable, pueden ir de segundos hasta unos cuantos minutos, que hacen gritar a la paciente. La paciente trae pues a nuestra consulta una serie de estudios, TSH, dinograma, hemograma, función renal, todos se encuentran dentro de límites normales. También tenía un Doppler de miembros inferiores, el cual no tenía ninguna alteración. Cuando realizamos a esta paciente, digamos que el examen clínico neurológico no tenía ninguna alteración mayor, la fuerza estaba conservada, la marcha bien, no tenía reflejos de liberación piramidal, la paciente tenía buena continencia de esfínteres. Entonces, digamos que era llamativo porque a pesar de todo eso no había un enfoque inicial. Entonces, frente a eso, digamos que consulta neurocirugía y se le deciden ordenar unas imágenes ambulatorias que presenta el día de hoy. Entonces, en estas imágenes podemos ver que hay una angulación aquí importante de la médula y algo de compresión con una alteración en especial de C1, C2. También se le ordenó una tomografía para evaluar mejor esa compresión y vemos que si hay una luxación importante C1, C2, como se describe en la imagen, y de ahí vemos un espacio pequeño. De frente a lo anterior y para nuestros residentes, pues surgieron las siguientes preguntas, que fueron: la imagen está alterada, si está alterada, ¿qué alteraciones observo? Esto explica los síntomas actuales y qué indicaciones tendría este paciente, si usted lo maneja o lo observa. Entonces sí, tenemos una imagen alterada. Básicamente las alteraciones son una invaginación basilar, una luxación C1, C2 y una angulación medular desde el punto de vista de imágenes, listo, sin signos mielopáticos. ¿Eso explica los síntomas actuales? No, es muy llamativo, ya que a pesar que encontremos todo esto, no. ¿Y qué indicaciones tiene de cirugía? ¿O lo podemos observar? Entonces, esto es lo que vamos a responder junto con todos estos interrogantes a lo largo de la charla del día de hoy. Entonces, nuestro tema es la inestabilidad occipitocervical sindrómica o sindromática, como la quieran llamar. Bueno, en cuanto acá les traemos nuestro cronograma, son los temas que desarrollaremos hasta el día de hoy en este tema, que son conceptos generales, epidemiología, fisiopatología, conceptos básicos de imágenes y anatomía, enfoque según el síndrome, porque vamos a ver que esto tiene una agrupación, qué hicimos con este caso clínico y cuáles son las conclusiones. Entonces, lo primero cuando hablamos de inestabilidad sindrómica occipitocervical es agruparla de dos maneras, algo que se llama el complejo Chiari o realmente el grupo Chiari, que podemos tener un Chiari simple y un Chiari complejo, listo, y algo que se llaman desórdenes hereditarios conectivos, que son el complejo no Chiari, que quiere decir que no son una serie de alteraciones que pertenecen al grupo del síndrome de Chiari, o del síndrome de Arnold-Chiari, listo. ¿Qué pasa? La mayoría de los estudios se van a enfocar en Chiari 1 y 2 porque son los pacientes que menos hacen síntomas, pero tienen riesgo de inestabilidad, ya que los tipos 3, 4 y otras variables que vamos a entender en la charla sí requieren intervención desde su abordaje inicial. Ahora, el enfoque de este manejo es reducir la lesión, estabilizarla y reposicionar la invaginación basilar. Eso es lo que buscamos en nuestros 3 principios a la hora de enfocar a estos pacientes. Ahora, entonces, lo mismo. Hablando del complejo Chiari, tenemos algo que es el Chiari simple, el Chiari complejo, esto lo entenderemos más adelante, y algo que es el complejo no Chiari. Entonces, lo ideal siempre es tratar de agrupar la patología en estos dos grupos para tratar de enfocar el paciente. Listo, ya que dependiendo de estos factores se intervendrá y se enfocará de una forma muy diferente al paciente. Listo. Lo otro es que eso también cambia el enfoque quirúrgico, entonces nos habla de una instrumentación extendida, una instrumentación corta, que si requiere fusión o no requiere fusión. Listo. Entonces es muy importante que no solo el Chiari, que es lo que más habla de la evidencia, sino que hay otras condiciones que también van a requerir intervención. Ahora, ¿qué es lo mandatorio? Siempre trate de ubicar al paciente en un complejo Chiari, porque si usted encuentra al paciente en el complejo Chiari, pues va a tener una forma de enfocarlo más simple, a pesar de que dentro de la clasificación no está acá, como vamos a ver más adelante. Entonces, entendamos un poco eso. Entonces, el grupo no Chiari
pertenecen dos grupos, las enfermedades propias del tejido conectivo y los síndromes congénitos. Acá tenemos el artritis reumatoide y el lupus, se agrupan es porque se manejan de una forma muy similar. Recordemos que aquí hablamos de la artritis reumatoide juvenil y no de los ancianos. El Ehlers-Danlos, que es una condición de hiperlaxitud, es diferente a las otras patologías. Entonces, como vamos a ver más adelante, esto se va a agrupar de una forma diferente. Y los síndromes congénitos tenemos la osteogénesis imperfecta, la acondroplasia, el Down, que miremos que el Down tiene un complejo de hiperlaxitud. Entonces, tanto el Down como el Ehlers se van a enfocar de una forma exactamente igual a pesar de estar en grupos diferentes. ¿Listo? El Klippel-Feil, que si bien no pertenece al grupo Chiari, tiene un complejo Chiari completamente claro, entonces su enfoque va a ser como si fuera un complejo Chiari. Y el Morquio, que pertenecerían a las mucopolisacáridos. Listo. Pero si nos vamos a la literatura, podemos encontrar hasta 50 síndromes relacionados con la unión cráneo-cervical. Esos son los más frecuentes y los que deberíamos al menos tener en nuestra cabeza para enfocar estos grupos de patologías. Entonces empecemos. La primera evaluación es el ángulo clivoaxial o el ángulo cráneo-cervical. Listo. Esa es la primera base para el tratamiento porque es lo que habla de la compresión medular a etapas mucho más tempranas. Entonces, ¿qué habla? Que tiene un alto riesgo de deterioro si este ángulo está alterado. Y esto nos define qué tipo de instrumentación y estabilización requiere ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mayor riesgo? Que un ángulo alterado y una cifosis medular o una angulación medular, eso es lo que más tiene riesgo de lesión medular, como lo veíamos inicialmente en nuestro caso clínico. Ahora, recordemos que el ángulo clivoaxial puede estar normal, pero hay otros parámetros que pueden estar muy alterados y que el paciente va a requerir intervención. Vamos a ver que el ángulo clivoaxial normalmente debe estar por encima de 150 grados, por debajo de esto ya entra en riesgo, pero digamos que cobra importancia por debajo de los 135, 125 grados. ¿Ok? Entonces es muy importante que la evaluación de este ángulo junto con los otros parámetros nos permita tomar una decisión clara a la hora de enfocar los pacientes. Entonces arranquemos con el grupo Chiari. Entonces el grupo Chiari en la literatura hemos encontrado hasta 5 tipos descritos de Chiari. Está el tipo 0. El tipo 0 es como una ausencia o una hernia 0, que las amígdalas no están por debajo del foramen magnum, pero hay presencia de síntomas compresivos y la presencia de siringomielio. ¿Listo? El tipo 0 es un tema muy debatido, está apenas en estudio en desarrollo y es un tema muy controversial, porque lo traemos porque está relatado. El tipo 1 es un descenso cerebeloso de la caudal de las amígdalas, pero al menos de 3 centímetros o menos. ¿Listo? El 1.5 es la presencia de que el OVEX esté por debajo del foramen y el tipo 2 es la migración caudal de la parte inferior del cerebelo con deslizamiento hacia abajo del cuarto ventrículo. Este se va a aplanar, se ve alargado, y lo otro es que se va a acompañar de una ampliación del espacio subaracnoideo con espina bífida. El tipo 2 es lo que se llama el síndrome de Arnold-Chiari como tal o el Chiari clásico. ¿Listo? El tipo 3 es un descenso del cerebro del bulbo raquídeo, pero que a la vez se acompaña de un meningocelio occipital. Es muy importante, cualquier meningocelio occipital ya se clasifica como tipo 3. Y la tipo 4 puede ser cualquiera de estas, usualmente lo más frecuente es un tipo 3, acompañado de un cerebelo hipoplásico. Puede ser una agenesia completa o una agenesia parcial. ¿Listo? Entonces miremos acá, esto es lo que se llama un Chiari 1, simplemente es un descenso de alrededor de 3 milímetros, puede ser un poco más, pero el cuarto ventrículo está en el espacio, no está alargado. El Chiari 1.5, entonces ya ubiquemos el borde y miremos que el OVEX, que está acá, se encuentra un poco inferior a ese foramen. Entonces esto nos permite ubicar, no es el cuarto ventrículo alargado, pero ya el espacio se empieza a ampliar de forma significativa. El tipo 3, entonces miremos, un cuarto ventrículo aplanado, hay un descenso importante ya inclusive del tallo, está casi el cuarto ventrículo por debajo, y miren cómo se amplió todo este espacio subaracnoideo. Pues acá no tenemos la siringomielia, listo, pero miremos que hay una dilatación ventricular que se acompaña de hidrocefalia. Entonces, el estero se describió como un Chiari tipo 2 porque tenía un meningocelio más abajo de la columna. El tipo 3, el meningocelio occipital, miremoslo, entonces automáticamente lo clasifica, no tiene pues como un descenso marcado, pero todo se está yendo por el meningocelio. Y el 4, pues miremos la agenesia, en este caso completa del cerebelo, listo, esto lo clasifica como un Chiari tipo 4. Entonces empecemos a hablar de los datos epidemiológicos. Entonces es muy importante que la inestabilidad C0C1 es la más frecuente de todas. ¿Qué pasa? Que esta se relaciona con el trauma y la mayoría de pacientes fallece. Entonces, a pesar de que es la más frecuente, la mayoría de pacientes usualmente se encuentran por estudios cadavéricos, no realmente porque esos pacientes consulten. De ahí sigue la inestabilidad C1, C2, que teóricamente es la más frecuente en los pacientes vivos que consultan a las instituciones. Y eso es que se ve que las inestabilidades C0, C1 no se detectan en la mayoría de casos porque el paciente fallece o porque el paciente tiene una inestabilidad u otras condiciones más severas y porque es una zona de difícil evaluación. Y de ahí pues
la otra que sigue en frecuencia que es pasada por alto es C1, C2. Entonces, tal vez la estadística apoya más C0, C1, pero frente a lo que encontramos en la literatura y en las revisiones de los pacientes, sería C1, C2. Listo. Y miremos que, por ejemplo, casi siempre el blanco de las enfermedades reumatológicas y autoinmunes es C1, C2. Listo. Pero recordemos que la causa más frecuente de disociación es el trauma y compromete C1, C2. ¿Qué pasa? Que estos pacientes suelen fallecer con frecuencia. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, sigamos con estos conceptos. Aquí vamos a tratar de desglosar un poco más las enfermedades, digamos, porque cada patología tiene un desarrollo y un enfoque diferente. Entonces, eso hace que las bases del manejo quirúrgico sean diferentes para cada paciente. Entonces, eso va a hacer que tanto las recomendaciones quirúrgicas como las técnicas de instrumentación y fusión sean variables acorde a la modificación que tiene el paciente. Entonces, empecemos un poco con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, usualmente aparece a los 60 años, pero recordemos que en el tema de hoy es en los pacientes con artritis reumatoide juvenil o en la primera infancia. Usualmente le pega C1 a C2 y en frecuencia suele inestabilizar desde C0 hasta C2. ¿Listo? Usualmente lo que se hay es una erosión ósea y eso va haciendo una inestabilidad progresiva. ¿Qué quiere decir? Que usualmente la inestabilidad en las primeras etapas suele ser dinámica, en las etapas avanzadas suele ser fija. Entonces, estos pacientes deberíamos tratar de ubicarlos en la etapa dinámica, que es el mejor momento para intervenirlos y prevenir el daño neurológico secundario, porque ya en la etapa avanzada, cuando ya está fija, realmente ya el pronóstico es bastante delicado y reservado. Listo. Y digamos que en los otros segmentos de la columna no hay nada llamativo, son cambios osteotóxicos y inespléticos que se desarrollan con la edad, pero acá se presentan en etapas mucho más tempranas por la enfermedad. Entonces miremos que esto es lo que vamos a buscar, este espacio como se emplea en la artritis reumatoide, que es la distancia C1, C2 del arco anterior y la odontoides. Usualmente esto se ve en las radiografías dinámicas, puede que la inestabilidad solo se vea en la flexión y no en la extensión, o viceversa, solo en la extensión y no en la flexión. Este sería el momento ideal para intervenir nuestro paciente a la hora de enfocar estos grupos de patologías. Entonces no se nos olvide esto, siempre buscar inicialmente la inestabilidad dinámica. Sigamos con el segundo grupo, que sería el síndrome de Down, que pertenece al grupo de las hiperlaxitudes. Recordemos que eso se enfoca muy similar a el Ehlers-Danlos. Entonces, los pacientes con Down, usualmente la inestabilidad es rara, solo se ve en el 10 a 20% de los casos. La mayoría de casos el paciente suele ser asintomático y usualmente el diagnóstico se hace de forma incidental por imágenes, como fue en nuestro caso clínico. ¿Qué pasa? Que ellos hacen una inestabilidad un poco diferente porque no es la inestabilidad horizontal que se ve en flexo-extensión, sino que es una inestabilidad en el eje vertical. Entonces lo que hacen los cuerpos vertebrales es separarse y ampliar el espacio entre las dos vértebras. ¿Listo? Eso sea que hay fenómenos de hiperlaxitud, en especial para el ligamento transverso, que se afecta de forma importante y permite esa deformidad en el eje vertical. Entonces, ¿eso qué hace? Que usualmente los pacientes sean muy poco sintomáticos y casi siempre los síntomas son por compresiones medulares. Lo que se ha descrito en la literatura es que debido a la hiperlaxitud, la presencia de un odontoideo, digamos que se vuelve hiperlaxo, hipermóvil, y es lo que le pega más duro a la médula. ¿Listo? Entonces, casi siempre el enfoque también va buscado a encontrar la presencia de los odontoideos. ¿Cuál es el problema? Todo paciente que esté sintomático, sí debe ser llevado a intervención. ¿Por qué? En el 80% de los casos va a haber compresión y la compresión va a llevar a una disfunción severa. ¿Listo? Lo llamativo es cómo se comprime la columna de estos pacientes porque afecta siempre los segmentos más proximales o los segmentos más distales. Los segmentos medios, entre C3, C4, C3, C5 es menos frecuente. ¿Listo? Casi siempre es de C5 hacia abajo o de C2 para arriba. Bueno, ¿qué pasa? Hay otros componentes muy importantes. Para enfocar a esos pacientes debemos buscar tres conceptos, que son el ADI, que es un valor dinámico, que es nuevamente la distancia del arco con la odontoides, del arco de C1 con la odontoides, el SAC1, que algunos lo miden desde la odontoides hasta el arco posterior de C1, otros lo miden desde el arco anterior hasta el arco posterior. Listo, esto depende y es un valor diferente. El BAI, como lo vemos acá, que es desde el borde inferior del clivus o del bastion hasta la línea posterior de C2 o de la odontoides. Listo, y la presencia de los odontoideos. Listo. Estos tres se evalúan en conjunto, los odontoideos es un factor aparte. Entonces por eso se hablan de tres conceptos, porque son estos tres conceptos, ya que los odontoideos tienen un enfoque diferente.
¿Cuál es el problema? Todos estos son predictores de mielopatía, son muy buenos, pero no se han desarrollado en Down. Entonces la guía que les estaba mostrando en este momento habla de unos valores diferentes acordes a esta condición. Listo. Y que en estos pacientes tenemos que evaluar a los valores tanto dinámicos como los estáticos, porque tanto esos valores se van a modificar, los estáticos como los dinámicos. Eso lo entenderemos más adelante. Sigamos ahora con el Ehlers-Danlos. Esto es una condición un poco diferente. Es un trastorno hereditario de tejido conectivo, donde se altera el colágeno, afecta muchas estructuras aparte de los ligamentos y las articulaciones, porque está la piel, vasos sanguíneos y otros componentes. Es una mutación del colágeno fibrilar del grupo 1, 3 o 5, o de las enzimas que permiten el desarrollo de este colágeno. Estos pacientes van a debutar con una hipermovilidad articular, y eso es lo que va a permitir con el tiempo que se genere una hiperlaxitud por las características del paciente. ¿Cuál es el problema? Que eso no solo afecta la columna cervical, sino diferentes elementos. Lo más difícil es que estos pacientes suelen pasar de forma desapercibida porque tienen un aspecto completamente normal. ¿Qué pasa? Entonces, si vemos, realmente el Ehlers-Danlos va a ser mucho más frecuente con la literatura y con el tiempo, ¿listo? Porque hasta el 10% de la población puede ser hiperlaxa. Afecta un poco más frecuente a las mujeres, tiene un patrón de herencia autosómico dominante, donde inclusive hasta en promedio de cada 2 hijos uno puede tener hiperlaxitud, ¿listo? Y digamos que es muy llamativo porque puede haber enfermedades neurológicas asociadas en gran parte de los casos, entonces es muy importante esta patología tratar de detectarla y de enfocarla de forma importante. Ahora, hablemos un poquito del Klippel-Feil. El Klippel-Feil es un síndrome de fusión vertebral, tiene una tríada clásica que se hace en el 50% de los casos, que es un cuero cabelludo de implantación baja, listo, el cuello corto y limitación para la movilidad cervical. Entonces, usualmente hay que buscar la tríada, pero no se va a encontrar con tanta facilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que es un síndrome muy heterogéneo, por lo cual es difícil clasificarlo en algún grupo. Y digamos que ellos dicen que la presencia de 2 o más fusiones vertebrales es suficiente para hacer el diagnóstico junto con algo de la tríada. Pero lo llamativo es que debido a que este patrón tan heterogéneo se ha visto es que el paciente solo debe llevarse intervención si está sintomático, de lo contrario no es necesario. ¿Qué pasa? Los síntomas de estos pacientes suelen ser un poco más tardíos, 65% en promedio debuta con síntomas a los 30 años de edad y solo un 20% a los 5 años de edad. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes que sí hacen síntomas, sí desarrollan mielopatía desde etapas muy tempranas, puede llegar hasta el 13% de los casos. Ahora, ¿cuál es la zona de fusión más importante? C2, C3, y esto se debe a que realmente la complicación de estos pacientes no es la fusión, sino es la enfermedad del segmento adyacente. Entonces, si se daña C2, C3, se va a alterar el C1, C2 o C0, C1, C2. Por eso cobra importancia el Klippel-Feil en las disecciones occipitocervicales. En promedio, las vértebras fusionadas que se ven en la literatura son 3, a pesar de que la definición considera que deben ser 2 vértebras como mínimo. ¿Qué patrones de fusión tenemos? El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 es una función de un segmento cervical, usualmente son los 2 niveles. El tipo 2 son múltiples fusiones, pero no contiguas. Y el tipo 3 ya son múltiples segmentos fusionados, inclusive pueden no tener espacio. Tal vez de los 3 el tipo 1 es el más frecuente, pero es el que menos se consulta porque tiene menos riesgo de enfermedad del segmento adyacente porque es un compromiso mucho menor. Listo. En cambio el tipo 2, como si son múltiples fusiones, pero son separadas, esto aumenta el riesgo de inestabilidad porque los segmentos tienden a permanecer hipermóviles, pero con segmentos proximales fijos, y eso afecta mucho más el riesgo de enfermedad del segmento adyacente. Y el tipo 3, pues como es una fusión más extensa, pues tiene menos riesgo de ser enfermedad del segmento adyacente. ¿Qué pasa? Que el tipo 2 es donde más se consulta, es porque es donde el paciente más síntomas hace. ¿Listo? ¿Cuáles son los que tienen más riesgo de mielopatía? El 2 y el 3, listo. El 3 usualmente es porque puede generar un canal estenótico por la fusión. Lo llamativo es que estos pacientes tienen un patrón de malformación similar al Chiari tipo 1, por lo cual se va a enfocar esta patología desde el punto de vista quirúrgico como un Chiari tipo 1. Sigamos con la mucopolisacaridosis. Entonces acá vamos a hablar de una condición diferente. Entonces, la mucopolisacaridosis es una enfermedad sistémica. También se presentan con hiperlaxitud y ellos dicen que hay depósitos anómalos de glucosaminoglucanos en los lisosomas. ¿Qué nos llama acá la atención? Lo que comprime entonces o que altere la unión cráneo-cervical. Entonces tenemos el tipo 4, que es el morquio, y el tipo 6, pero el tipo 6 es extremadamente raro, por lo cual no lo traemos a colación. Entonces, hablando del morquio, es el paciente que está inestable atlantoaxial, tiene una hipoplasia de levantoides, tiene una estenosis espinal, que puede ser tanto del canal cervical y o lumbar,
y una cifoescoliosis toracolumbar. Eso se llama la deformidad en gibus, que miremoslo acá, que es como un pecho de paloma. ¿Qué pasa? Que usualmente presentan una hipoplasia del arco posterior de C1. Entonces, esos pacientes, aparte de evaluarse la parte cráneo-cervical, deben tener una evaluación integral extremadamente amplia por todas esas complicaciones. Ahora, entonces miremos, estos pacientes tienen ausencia de la odontoides, aquí tenemos un arco hipoplásico parcialmente de C1, listo, y la estenosis del canal. Entonces, el paciente tiene varias condiciones que facilitan que se inestabilice y que haga una compresión. ¿Cómo hacer el enfoque? Entonces, primero si tiene el arco de C1 o no, y segundo si tiene una estenosis congénita del canal. Ellos dicen que para hombres debe ser mínimo de 13 milímetros y de mujeres de 12 milímetros para decir que es un canal normal. Si está por debajo de esto se considera alterado. ¿Qué es lo más importante? Que si yo detecto alguna alteración de esos, así el paciente no esté con síntomas, ese paciente, lo ideal sería llevarlo a cirugía. Si no tiene nada de esto, el paciente está asintomático, entonces vigílelo, de lo contrario, debe llevarlo a intervención. Es tal vez de las pocas patologías donde uno interviene al paciente de forma temprana. Bueno, ahora vamos a hablar de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta se ve en el 80, tiene una mutación importante en el 80-90% de los casos, porque tiene mutación del gen ProAlfa1 y ProAlfa2, que son el gen que codifica el colágeno tipo 1, el A1 y el A2, listo, o el alfa1 y el alfa2, listo. ¿Cuál es el problema? Que es un síndrome muy heterogéneo. Entonces la fragilidad es altamente variable. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que nunca desarrollan síntomas y tienen complicaciones importantes o tienen fracturas desde edades muy tempranas. Es un paciente extremadamente asintomático. ¿Cuál es el problema? Que en esos pacientes lo que genera la inestabilidad es esas fracturas óseas que alteran la armonía funcional de los músculos y ligamentos, y esto genera una hiperlaxitud secundaria. La edad de presentación extremadamente variable. ¿Por qué? Porque depende de esa fragilidad ósea. Entonces el paciente no se inestabiliza porque no hace fracturas, rara vez desarrollará síntomas, pero si lo hace de edades muy tempranas con fracturas, va a tener una presentación clínica mucho más temprana. Ahora, en esta patología la principal complicación no es la inestabilidad occipitocervical, es la cifoescoliosis. Y ellos dicen que es hacerse durante el tiempo porque según el tipo de cifoescoliosis va a progresar acorde a los grados. Entonces la cifoescoliosis tipo 1 usualmente progresa 1 grado año, la tipo 2 3 grados años y la tipo 3 6 grados año. Además la tipo 2 y la tipo 3 hablarían de una intervención temprana. Ahora, en cuanto a la parte cráneo-cervical, que es lo que nos interesa hoy, evaluamos 3 componentes, que son la invaginación basilar, la inestabilidad trantoaxial y las fracturas de la columna cervical. Digamos que estos 3 parámetros se forman o se agrupan en 2 grupos. El grupo 1 sería la invaginación basilar y el grupo 2 sería la inestabilidad trantoaxial junto con las fracturas de la columna cervical. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan en cuenta cuando hablemos de la parte quirúrgica. Listo. Vamos a hablar de un poco de las displasias esqueléticas. Listo, esto es muy importante. Aquí hablaremos de la acondroplasia. Entonces, ¿qué pasa con el acondroplásico? Es un paciente muy similar al morquio, pero que tiene algunas características diferentes. Uno, estos pacientes tienen enanismo junto con macrocefalia. La macrocefalia no se veía en el morquio. Listo. La rizomelia, que es algo también muy característico, la deformidad sencilla de montar de la nariz y la mano en tridente. Listo. Esto se da por un defecto de la formación del hueso endocondral y hay una mutación diferente que es el gen del receptor del factor de crecimiento fibroblasto tipo 3. Esto es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué pasa? Estos pacientes, en vez de tener hipoplasia comparable con el morquio, estos pacientes suelen tener oso odontoideo y una estenosis progresiva. Ellos no tienen una estenosis congénita del canal, sino que se va haciendo secundaria a todos los cambios que tienen por su condición de base. ¿Qué pasa? Que los síntomas de presentación no son tempranos, es decir, ese paciente, el riesgo es que aparezca de forma tardía, usualmente se presenta en la 4ª década de la vida, listo. Y es porque eso se va inestabilizando, es con el tiempo. Es una enfermedad que tiene un patrón autosómico dominante, pero la mayoría de casos, el 80%, son mutaciones de novo, listo. Lo otro es que la enfermedad requiere seguimiento por múltiples complicaciones, más allá de la unión cráneo-cervical, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de los conceptos básicos en imágenes. Tenemos que entender que dependiendo del corte vamos a evaluar diferentes medidas, ¿listo? Entonces primero vamos a hablar de la distancia C1 del odontoides. Algunos lo encuentran como BDI, ¿listo? Hay otras distancias, pero inicialmente hablemoslo como esta distancia. Se considera normal en pacientes pediátricos hasta 3 milímetros, listo, y en pacientes adultos hasta 5 milímetros, ¿ok?
Entonces esta distancia es una distancia fija, no se debe modificar en ninguna placa, aunque eso depende de los pacientes con hiperlaxitud. Listo. El segundo parámetro es el PVC2. Esto nos habla del riesgo de invaginación basilar y de compresión del tallo y la angulación. Entonces, ¿cómo se toma? Tomamos la medida del bastion hasta el borde posterior del cuerpo de C2. Y todo lo que queda anterior a esta línea del odontoides lo vamos a medir. Es normal hasta 8 milímetros. ¿Listo? Y ahí seguimos con el BAI. Entonces el BAI se toma del borde superior del arco de C1 hasta el borde posterior del lado odontoides. Listo, esta medida se considera normal hasta 10 milímetros en pacientes pediátricos y en adultos hasta 12 milímetros. ¿Ok? Bueno, estas que son las relaciones, que es para hablar de la distancia. Entonces, está el BDI, que es la distancia bastion odontoides, usualmente se considera en promedio de 10 milímetros para la población pediátrica y de 12 milímetros para la población adulta. ¿Ok? Existe la relación BC a 0, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El punto B es el bastion, el punto C es el arco posterior de C2, el punto A sería el arco anterior de C1 y el punto O sería el opistion. ¿Okay? Entonces tomamos esta medida, la ponemos en el denominador superior y la segunda medida en milímetros, siempre se toma en milímetros, se pone en el denominador inferior. Entonces hacemos la división y usualmente lo normal es encontrar que esta relación es menor a 1. Si esta relación es mayor a 1, quiere decir que hay una estenosis importante. Lo otro es medir el canal medular, se puede medir en cualquier segmento de toda la columna y recordemos que es normal de 12 milímetros en adelante para mujeres y en hombres alrededor de 13 milímetros o más. Entonces siempre tomar esa medida para ver si hay una estenosis del canal y para definir si hay intervención. Listo. A esos parámetros que vamos a hablar, que es la línea de Ranawat. La línea de Ranawat es una línea que se traza del arco anterior de C1 al arco posterior de C1 y de todo el punto medio del cuerpo de C2 hasta esa línea. Listo, se debe medir en mujeres en promedio tiene una longitud de 12 milímetros y en hombres de 15 milímetros. Esta longitud, si se empieza a ampliar el valor, quiere decir que se está separando C1 de C2 y si se está disminuyendo, nos está indicando que hay invaginación basilar. Listo. Vamos a hablar de la línea de Chamberlain, que es otro referente que algunos utilizan esta línea de Ranawat hasta la de Chamberlain, como vamos a ver más adelante, pero entonces la línea de Chamberlain va del paladar duro, pasando por el borde inferior del bastion hasta el opistion. Listo. La otra línea de McGregor es muy similar, paladar duro, pero esta pasa por el borde inferior del hueso occipital. Y esa es la línea de McCrae, que la línea de McCrae también se puede interceptar con la línea de Ranawat. Es otro marcador importante para hablar de invaginación basilar o de separación de C0 a C2. Listo. Entonces la línea de McCrae va del bastion hasta el opistion. Listo, muy importante. Ahora vamos a hablar entonces de otro parámetro que es el criterio de Redmond-Jadwal. ¿Qué vamos a hacer? Entonces trazamos la línea de McGregor, como la vemos, y tomamos la medida del borde inferior del plato. Listo, se llama el criterio de Redmond-Jadwal, es para hablar de la relación C0, C2. Usualmente lo usual es que mida más de 28 milímetros en hombres, en mujeres, perdón, y más de 33 milímetros en hombres. Listo. Lo otro es el ángulo de Welcher. Entonces, el ángulo de Welcher viene por acá, viene del nasion hasta el tubérculo celular y ahí se traza otro punto que va directamente hasta el bastion. Normalmente este ángulo debe estar menor a 140 grados, algunos dicen menor a 143, porque cuando se empieza a aumentar este ángulo es que se está fracturando la base de cráneo. Esto es un parámetro muy importante en la osteogénesis imperfecta. Ahora, vamos a hablar del ángulo craniovertebral. El ángulo craniovertebral lo cruzamos pasando por la parte posterior del bastion y de todo el clivus hasta llegar al bastion y de ahí que se intercepte con el borde posterior del odontoides. Normalmente este ángulo debe ser mayor a 150 grados. Cuando este ángulo se empieza a disminuir su tamaño, se empieza a hablar de invaginación basilar y de angulación medular. Listo. Y la distancia SAC-C1 es la distancia simplemente entre el arco de C1, en la parte anterior de C1 y el arco de C1 en su parte posterior. Listo. Ahora, hay otras relaciones, entonces hay la relación C0, C1 o la relación cráneo-axial. Entonces es esta, usualmente tiene una medida máximo de 2 milímetros, algunos hablan hasta 3, pero idealmente como máximo una distancia entre estas dos, que se mediría de esta manera, de 2 milímetros. Y la relación Atlas-Axis, que es igual, se mide en esto, y usualmente tiene una longitud hasta máximo de 4 milímetros, ¿ok? Lo mismo, aquí se pueden utilizar en los cortes axiales la distancia C1 odontoides, que es esta, recordemos que es 3 milímetros en adultos y 5 milímetros en pediatría,
y la distancia odontoides masa lateral, que también tiene una longitud de 3 a 5 milímetros en promedio. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? Siempre hay que medir 3 parámetros estándar, que son el ángulo clivoaxial, el PVC2 y el BAI. Con eso uno trata de agrupar los pacientes en el grupo Chiari para hacer el enfoque. Y eso es lo que inicialmente me da la etapa inicial para el enfoque quirúrgico. ¿Qué pasa? Que a pesar de todo esto hay gran cantidad de parámetros descritos y eso es lo que a veces genera un poco de confusión. Entonces, lo que vamos a tratar de resolver hasta el momento. Entonces, lo importante es que en qué momentos y en qué imágenes se toman estas medidas. En las tomografías o resonancias, no lo utilicen la radiografía. Las radiografías solo son para inestabilidades dinámicas, idealmente en artritis reumatoide. Listo. Y según las enfermedades, estos parámetros van a cambiar, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos todas las descripciones que hay en la literatura y esto hace que sea difícil enfocar a estos pacientes. Entonces recordemos, ángulo clivoaxial, ¿cómo se toma? Los valores normales son al menos por encima de 150. Este valor no se tiene por qué modificar ni en flexión ni en extensión. ¿Listo? O es decir, siempre va a estar por encima de 150. El PVC2, usualmente que es normal hasta 8 milímetros, recordemos esto. Y por último está el BAI, que usualmente puede en promedio de ser 12 milímetros para mujeres y 13 milímetros para hombres. Algunos hablan de un valor fijo, como veíamos, que es en promedio 11 milímetros. ¿Listo? Y ese es un valor dinámico que se puede modificar hasta 2 milímetros en flexo-extensión. Esto es muy importante. Pero cuando supera los 12 milímetros en promedio o los 13, dependiendo de la revisión, o en la flexión aumenta más de 2 milímetros, ese paciente está inestable. Recordemos la línea de Ranawat, es muy importante. Este también tiene un promedio entonces de 13 milímetros en mujeres y de 15 en hombres, aunque dependiendo de la literatura también puede ser 12 y 13 dependiendo de en quién busquemos. Listo, pero es muy importante tener claro que esto puede hablar de que se está separando C1, C2 o se está haciendo una invaginación dependiendo si está disminuyendo el valor o aumentando. Es un valor más bien estático y que debe permanecer estable en el tiempo. Y lo otro es el criterio de Redwood-Jorwin, que también habla también de riesgo de invaginación o de separación de C0 y C2. Listo. Una medida en promedio de 34 milímetros en hombres y 28 milímetros en mujeres, extremadamente importante. Y por último está pues los ángulos. Entonces miremos aquí cómo se forma el ángulo de Welcher, entonces desde el nasion hasta el tubérculo celar y el tubérculo celar hasta el bastion. Listo. O el borde inferior del clivus, y medimos el ángulo de esta manera. Esto debe dar menor de 140, algunos dicen menor de 143. Y el ángulo craniovertebral o clivoaxial, miren cómo se ve bien. Solamente estos ángulos tienen como punto central lo que vendría siendo la línea de Chamberlain, ¿ok? Muy importante tener eso en cuenta. Entonces, para hablar de cirugía, siempre hay una evaluación completa del paciente, tener TAC, resonancia y radiografías dinámicas. Eso es el caballito de trabajo que debemos tener. Una tomografía debe ser de cortes finos y algunos regiones inclusive una reconstrucción en 3D. El enfoque quirúrgico es amplio, listo. Cada caso hay que individualizarlo y hacer un flujograma adecuado. ¿Por qué? Fusionar un paciente mal seleccionado aumenta el riesgo de compresión medular y de deterioro severo en el tiempo, ¿ok? Muy importante tener eso en cuenta. Entonces, empecemos con el enfoque quirúrgico. Entonces, primero tenemos el complejo de Chiari y aquí incluimos el clip del FEI. Entonces, tenemos estos dos artículos que nos van a hablar. Entonces, ¿cuáles son las bases para esta cirugía? Todos los componentes descritos hasta la fecha. Casi siempre hablan del Chiari 1.5, de la angulación medular, de la odontoide retroflexa, de la alteración del ángulo clivoaxial, de la occipitalización del atlas, de la invaginación basilar y la sinomelia de esclerosis, que son para otros enfoques que pues no ven para esta charla. Pero ¿qué nos dice? Entonces, primero, habla del Chiari simple o el Chiari complejo. Entonces, para hablar de Chiari simple, el PVC2 debe ser menor de 9. Y aquí ya el paciente cae en el Chiari simple. Entonces, independientemente de esto, el ángulo clivoaxial no cobra importancia a pesar de que sea mayor o menor de 125. Eso simplemente ¿qué quiere decir? Que la tasa de fusión de estos pacientes de forma espontánea con inestabilidad es baja. Entonces, ¿qué recordar? Simplemente hago una cirugía tradicional, que es una descompresión suboccipital con o sin duroplastia y una laminectomía de C1. Listo. Y el complejo Chiari ya se considera que es complejo cuando el PVC2 es mayor a 9 milímetros. Entonces, ¿qué dicen? El ángulo está conservado. Listo, ese paciente no tiene ni síntomas mielopáticos ni signos clínicos. Ese paciente usted lo debe intervenir, pero manéjelo como un Chiari simple. Listo, no requiere hacerle nada más aparte de eso. Si el ángulo está disminuido, perdón, si el ángulo está aumentado, pero si tiene síntomas vulvares o signos mielopáticos, usted lo maneja como un Chiari complejo. Ese paciente hay que hacerle descompresión suboccipital con o sin duroplastia, le agrega la laminectomía, tiene que evaluar si hay odontoides o no, para hacerle una odontoidectomía anterior y
fusiónelo, listo. Idealmente la fusión que ellos recomiendan es C1, C2, a pesar de que hablan occipital cervical, es C1, C2. Y si ese paciente persisten los síntomas, posiblemente tengas un odontoideo, ese paciente hay que hacerle una endoscopia, una odontoidectomía endoscópica transnasal. ¿Qué haré complejo? Entonces, PVC2 mayor de 9, ángulo menor de 125, cualquier síntoma vulvar o mielopático, hágale todo el paquete. Y si tiene un odontoideo, hágale el endoscopio. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo vamos a fusionar C0, C1 y C2? Cuando el paciente tenga alguno de esos tres parámetros alterados. ¿Cuáles tenemos? Entonces, el grupo 1, que sería que esté un BAI o un BDI alterado. Cualquiera de estos dos parámetros alterados, ese paciente debe ser llevado a intervención C0, C1, C2. Que la relación BC a 0, esa división que vamos a hablar inicialmente, esté por debajo de 1, ese paciente debe llevarse a intervención. O cuando la distancia C0, C1 sea mayor de 2 milímetros, algunos dicen mayor a 3 milímetros. Listo. Entonces, cualquiera de estos tres parámetros alterados, ese paciente fusiónelo desde C0 hasta C2. Bueno, ahora vamos a hablar de la mucopolisacaridosis, entonces aquí vamos a hablar del morquio. Entonces, el enfoque del morquio es un poco diferente. ¿Por qué? Si tiene arco o no. Entonces, es el primer paso. Si el paciente tiene un arco, entonces tiene usted que evaluar si tiene compresión dinámica o estática. Si hay cualquiera de esas compresiones, reséquelo. Si no hay compresión por el arco de C1, no lo retire. ¿Listo? El paciente tiene una estenosis del canal, entonces descomprima los canales que usted debe descomprimir. ¿Listo? Si el paciente no tiene estenosis, no lo descomprima. Pero ¿qué pasa? Si usted va a descomprimir de C2 para abajo, sí es mandatorio fusionar C1, C2 por el alto riesgo de inestabilidad. Recomiendan que esos pacientes se fusionen. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si los dos parámetros están alterados, pues entonces retire el arco y haga la instrumentación con la descompresión. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de la artritis reumatoide. Eso ya la tenemos un poco más claro. Entonces, el paciente si realmente está inestable en C1 o en C2. ¿Listo? Entonces, si el paciente ya trae dolor axial, hágale las radiografías dinámicas. Si la radiografía dinámica está alterada, entonces fusione C1 o C2. Esa es la primera base. Ahora, si usted considera que puede que ese paciente requiera una fijación C0, C1, C2, evalúe los parámetros de la distancia C0, C1. Si esos parámetros son mayorados, fije desde C0. De lo contrario, no. Esos pacientes también sería bueno intentar la fusión, aunque esos pacientes, pues por su patología y por su inflamación, usualmente se fusionan de forma espontánea. No es lo frecuente que requieran pues una fusión, pero sí se debe intentar de entrada ponerle fusión por parte nuestra. Listo. Vamos a hablar en el paciente con síndrome de Down. Entonces, el paciente con síndrome de Down se le evalúan tres parámetros que son el ADI, el SAC1 y el BAI. Listo. Se evalúan en parámetros dinámicos o estáticos. Entonces, en el paciente estático, usualmente la medida, cuando es menor a 7 años, puede llegar hasta 5 milímetros, como habíamos hablado. Pero cuando es mayor a 7 años, se maneja como un adulto y la distancia máxima puede ser de 3 milímetros. ¿Ok? Y usualmente puede modificarse en promedio 2 milímetros, es decir, disminuir la distancia, aumentar la distancia 2 a 3 milímetros. Idealmente de 3 para adelante se considera ya que es muy hiperlaxo, por lo cual debe requerir una intervención. ¿Esto a qué se refiere? Si yo, por ejemplo, tengo un valor de 4, puede subir hasta 6 o disminuir hasta 2 en flexo-extensión. Listo, muy importante. El SAC1 es un valor estático, independientemente de si es en flexión o extensión, debe permanecer estable y es la distancia o el espacio del canal. Entonces, es importante tener este valor. Pero sabemos que el promedio por debajo de 12, 13 milímetros ya siempre es una estenosis que requiera descompresión. Y el BAI, ellos aquí hablan de unos valores dinámicos o estáticos, usualmente debe ser por debajo de 12 milímetros, pero vamos a entender el flujograma un poco más. Y lo otro es cuando al paciente se le va a agregar un cuarto valor que es el odontoideo y cuando se le va a hacer fusión. Entonces, usted evalúa a ese paciente en dinámicas y en estáticas. Entonces, si tiene solo un factor de riesgo o uno de los tres que habíamos hablado, ese paciente simplemente vigílelo. Si en algún momento hace mielopatía, usted lo tiene que intervenir. Si no hace mielopatía y no hace deterioro, ese paciente evalúelo en promedio cada 1 a 3 años o si desarrolla síntomas. ¿Listo? Tiene 2 o más factores de riesgo, como lo vamos a tener, entonces un ADI mayor de 6, un SAC menor de 14 o un BAI de menos 12 o mayor a menos 5, que esto es una flexión hacia la izquierda, esto es una flexión hacia la derecha, que eso es lo que enreda un poco la interpretación. Entonces, estúdialo completamente con todos los estudios, porque ellos recomiendan solo con radiografía de forma inicial, y si el paciente tiene alguna alteración importante de estos valores, o tiene signos de mielopatía con presión, entonces estabilícelo. Ellos que recomiendan acá, fusiones C1, C2, hagan una instrumentación C1, C2 y agréguele fusión, porque esos pacientes tienen alto riesgo de falla por la hiperlaxitud. El paciente tiene un odontoideo, usted tiene que estudiarlo de entrada
Cualquiera de estos hallazgos requiere que una endoscopia transnasal odontoidea y de agregado fusione el C1-C2. ¿Qué pasa? Entonces ellos dicen casi siempre fusionen los C1, C2 y obviamente con instrumentación. Pero algunos dicen fusionen los de C0 hasta C1. ¿Qué quiere decir? En los parámetros iniciales que hemos hablado de lo que es el Chiari, que es el BI, el DI, la distancia entre C0 y C1 o la relación BC a C a O. Entonces, si cualquiera de esos tres parámetros está alterado, realmente instrumenta desde C0 hasta C2 y se recomienda fusión siempre, porque estos pacientes como son hiperlaxos, el riesgo es que el material falle, esos pacientes no se fusionan con tanta facilidad. Listo. Entonces es muy importante porque según la literatura algunos recomiendan fusionar desde C0 y otros C2, C1, C2. Pero con lo que entendemos es el flujograma más los tres valores del Chiari que habíamos hablado inicialmente. Eso es lo que me define si instrumento C1, C2 o C0, C1, C2. Listo. Pero siempre lo mandatorio es al menos C1, C2. Y recordemos que en este grupo se enfoca exactamente igual que el Ehlers-Danlos porque es el grupo de hiperlaxitud. Ahora, en la osteogénesis imperfecta vamos a hablar de los enfoques quirúrgicos. Entonces lo primero que tenemos que hablar es de la invaginación basilar, y es porque estos pacientes lo que van haciendo es una fractura de la base del cráneo. Entonces miremos que aquí tenemos como punto de corte la línea de McCrane, y ellos dicen que cuando la distancia entre la punta de la odontoides y la línea de McCrane está menos de 5 milímetros, ese paciente ya está haciendo una invaginación y tiene alto riesgo de deterioro porque se está fracturando la base del cráneo. Entonces en ellos recomiendan es una fusión desde C0 hasta C3 o inclusive mucho más. Y debe hacerse instrumentación con fusión. ¿Listo? Lo otro es evaluar la odontoides porque si hay un oso odontoideo debe retirarse también. ¿Listo? Entonces hay que evaluar estos dos parámetros a la hora de enfocar a estos pacientes. ¿Qué pasa? Que la presencia de estos dos factores ha permitido retirar lo que era el halo de tracción y la EDP para el manejo neurológico y los síntomas de este paciente. Entonces siempre tener ese valor de 5 milímetros de la línea de McCrane. Ahora, ¿qué pasa? Ellos utilizan otros valores, aún es muy importante también, acordémonos del ángulo de Welcher, que si ese ángulo se está aplanando, usualmente es un indicador indirecto de que esto está empezando a ocurrir mucho antes de que se vea la distancia. Entonces, si ya el ángulo de Welcher está alterado, uno ya sabe que el paciente en algún momento va a sobrepasar la línea de McCrane. Ahora, ¿qué otros parámetros tenemos? Entonces, la inestabilidad cervical y las fracturas. Entonces, recordemos que esos pacientes se agrupan en lo que era la invaginación basilar y la inestabilidad cervical y las fracturas. Entonces ya hablamos del grupo 1, ahora vamos a hablar del grupo 2. Entonces el grupo 2 es la inestabilidad cervical y las fracturas. Como estos pacientes se fracturan, eso genera hiperlaxitud y eso genera la inestabilidad. Entonces, ¿por qué se puede generar esta inestabilidad? Por la presencia de dos odontoideos, una odontoides dismórfica o la hiperlaxitud por estas fracturas. ¿Qué se va a medir? Se mide la distancia trantoaxial o la amplitud del canal. Entonces, si uno de estos dos está alterado, entonces yo recomiendo instrumente C1 y C2 con fusión. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Si tengo los tres parámetros alterados, ¿qué quiere decir? Tengo una invaginación basilar y tengo la estenosis espinal o la presencia, que habíamos dicho, de la distancia trantoaxial alterada. Entonces, pacientes, usted tiene que instrumentarlos C0 a C3 o más. ¿Listo? Y es muy importante, en estos pacientes nunca se ha recomendado retiro del arco posterior de uno porque no hace parte de la fisiopatología y eso no genera nunca compresión. Entonces es muy importante tener en cuenta esos parámetros. Listo, vamos a hablar entonces ahora de los pacientes acondroplásicos para entender un poco más sus puntos de vista. Entonces, en el paciente asintomático el manejo es muy controversial, inclusive así está inestable y tenga la presencia de odontoideo. Pero ellos, ¿qué dicen? Entonces, listo. Si usted tiene un canal estrecho, sea estable o dinámico, ese paciente usted sí lo debe operar y le hace lo que llama la cirugía tradicional. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía tradicional? Una canectomía suboccipital que se extiende al menos 3 centímetros superior al borde inferior al borde del foramen magnum, una laminectomía del arco de C1 y una plastia dural. Esta plastia es opcional. Ahora, si C1 está inestable, listo, o no se reduce cuando yo haga cirugía con la cirugía tradicional, ese paciente usted lo va a instrumentar C1, C2 y agregarle una fusión. Ellos recomiendan que la instrumentación debe ser a través de tornillo transpedicular o transarticular. No recomiendan ninguna otra técnica escrita en la literatura. Y el otro parámetro que se maneja de forma independiente es la presencia del oso odontoideo. Entonces, si usted tiene un oso odontoideo, ese paciente usted lo debe operar por una endoscopia transnasal. Listo. Si yo tengo alterado lo que es el canal cervical y el oso odontoideo, hay que hacer las dos cirugías. Listo. Ahora, un paciente que sufre un TEC
y así esté asintomático, pero sabemos que comprometió la unión cráneo-cervical, ese paciente al mínimo hay que hacerle una cirugía tradicional así se encuentra asintomático. Bueno, ¿qué otras nuevas opciones de manejo tenemos? Hay bastantes. Entonces tenemos algo que se llama la fijación unilateral. En los casos que hay malformaciones extremadamente congénitas. Miremos esta revisión de 8 pacientes y ellos lo que plantean es un paciente que tiene, por ejemplo, estas alteraciones o estas ausencias de los arcos de C2 de forma importante que no facilitan la instrumentación, entonces fijarlo de un solo lado. ¿Qué nos dice este artículo? Que digamos que la fusión es un poco más tardía, puede tardar hasta los 4 meses para empezar a darse resultados, pero hasta la fecha digamos que permite una alternativa en los pacientes que no se fue una fijación bilateral con buenos resultados, aunque faltan más estudios. Lo otro que sí realmente viene cogiendo más fuerza es la reconstrucción tridimensional para el desarrollo de material de osteosíntesis de estos pacientes. Entonces, ellos recomiendan es en malformaciones complejas que sean cráneo cervical, se acompañen de cifosis, sean pacientes muy difíciles de enfocar. Entonces, ¿qué hacen? Hacemos resonancia y tomografía, se hace una reconstrucción en 3D inicialmente en un sistema digital y posteriormente se reconstruyen los tornillos con base en la dirección y la longitud que requieran. Esto le permite al cirujano tener una medida más clara y dónde debería estar el tornillo a la hora de enfocar a este paciente. Lo mismo en las placas para el desarrollo de la parte occipital, ya que son placas más dinámicas y permiten una fijación más anatómica en estos pacientes, aparte de que permite hablar el grosor de la parte cervical y decirle al paciente, al cirujano dónde debería ubicar las placas porque son las zonas de mucho más grosor. Listo, entonces miremos este caso, ellos hacen una reconstrucción en 3D, plantean y miren cómo queda bien los tornillos, les permite tener una buena longitud, una buena zona de fijación y esto permite una mucha mejor estabilidad en estos pacientes. Entonces ellos dicen que en los pacientes pediátricos el uso de esta tecnología permite facilitar la técnica quirúrgica, dónde ubicar los tornillos y la longitud de esta, entonces previene mucho de una forma más segura el daño neurológico secundario a las técnicas quirúrgicas. Ya para resolver nuestro caso clínico, entonces nuestra paciente tenía una instabilidad C1, C2 de forma importante y esa inestabilidad obligó a que se fusionara C1, C2, en cirugía se logró una reducción C0, C1 de forma clara, miren cómo queda bien, por lo cual no requiere instrumentarse C0, C1 y C2 y por ser una paciente hiperlaxa se requiere obviamente fusión porque sabemos que el material va a fallar. Listo, es muy importante esta resolución del caso. Acá tenemos otra imagen, en el corte axial, pues al parecer hubo un desgarro de la dura en el procedimiento, no hubo complicaciones mayores, pero miremos cómo reduce bien la articulación C1, C2, miremos cómo C0, C1 estaba completamente bien alineado al momento del enfoque, entonces se respetó, se le agregó la fusión y se retiró el arco de C1 para garantizar mucho más espacio medular. Eso fue lo que encontramos y se utilizaron tornillos transpediculares. Bueno, entonces ya para concluir, la inestabilidad sindromática todavía no tienen un enfoque completamente claro. Agrupar las patologías es muy difícil ya que no hay una clasificación completa y adecuada y algunas tienen como similaridad con otras y con otros complejos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cada patología va a tener un enfoque y que eso va a tener cada día más recomendaciones y hay que tratar de seguir las recomendaciones actuales. Que la hiperlaxitud hace que se cambien los valores, listo, pero que hacen falta todavía más estudios para tener todo ese enfoque certero y claro a la hora de hablar con estos pacientes y darle un concepto claro desde el punto de vista quirúrgico y médico. Listo, y ya con eso terminamos.